El hombre del bicentenario, de Isaac Asimov. 1. Andrew Martin dijo «gracias» y ocupó el asiento que le había sido ofrecido. No parecía reducido a sus últimos recursos, pero en realidad lo estaba. Realmente no daba impresión de nada, porque había una suave falta de expresión en su cara, excepto por la tristeza que uno imaginaba ver en sus ojos. Tenía el pelo liso, castaño claro, bastante fino, y carecía de vello en la cara. Parecía recientemente afeitado. Sus ropas eran definitivamente pasadas de moda, pero intachables, y con clara tendencia al color del terciopelo rojo morado. Frente a él, al otro lado de la mesa, estaba el cirujano. Un rótulo sobre el escritorio contenía una serie completa de letras, números y signos que le identificaban totalmente, pero Andrew no los consideró dignos de atención. Con llamarle doctor tendría bastante. «¿Cuándo puede ser realizada la operación, doctor?», preguntó. Suavemente, con ese dejo de inexcusable respeto con que un robot habla siempre a un ser humano, el cirujano dijo: «No estoy seguro, señor, de haber entendido en quién hay que practicar tal operación y cómo hay que realizarla». Podría haberse visto un aire de respetuosa intransigencia en la cara del cirujano si un robot de su clase, acero inoxidable ligeramente bronceado, pudiera tener tal expresión, u otra cualquiera. Andrew Martin estudió la mano derecha del robot, su mano cortadora, que descansaba inmóvil sobre la mesa. Los dedos eran largos y torneados en artísticas curvas metálicas, tan elegantes y adecuadas que se podía imaginar que un bisturí encajaría perfectamente en ellos, y pasaría a formar parte temporalmente del conjunto. No habría temblor en ellos cuando realizaran el trabajo. No habría dudas ni temores. No habría errores. Esa confianza era fruto de la especialización, desde luego. Una especialización tan persistentemente deseada por la humanidad que pocos robots tenían ya cerebro independiente. Por supuesto, un cirujano había de tenerlo. Pero este concretamente, aunque cerebrado, estaba tan limitado en sus capacidades que no reconocía a Andrew y, probablemente, nunca hubiera oído hablar de él. ¿Has pensado alguna vez si te hubiera gustado ser un hombre?, le preguntó Andrew. El cirujano dudó un momento, como si la pregunta no encajara en el cerebro positrónico de que le habían dotado. «Pero soy un robot, señor». «¿Sería mejor ser un hombre?». «Sería mejor, señor, ser un mejor cirujano. No podría serlo si fuese un hombre, sino siendo un modelo más completo de robot. Me gustaría ser un modelo más adelantado de robot». «¿No te sientes ofendido porque yo pueda darte cualquier orden? Que te pueda hacer levantar o sentar, o ir a la derecha o a la izquierda con solamente decírtelo?» «Me complace complacer a usted, señor. Si las órdenes de usted se contrapusieran a mis deberes con respecto a usted o a cualquier otro ser humano, no las obedecería. La primera ley, relativa a mis deberes para con la seguridad humana, tomaría prioridad sobre la segunda ley, relativa a la obediencia. En cualquier otro caso, me complace la obediencia. De nuevo, ¿a quién tengo que realizar esa operación?». «A mí», dijo Andrew. «Pero eso es imposible. Es sin duda una operación perjudicial». «Esa no es la cuestión», dijo Andrew calmadamente. «No puedo infligir daño», dijo el cirujano. «A un ser humano no puedes», dijo Andrew, «pero yo también soy un robot». «2. Andrew tenía mucha más apariencia de robot cuando lo fabricaron la primera vez. Tenía entonces tanta apariencia de robot como cualquiera de los que hubieran existido antes. Su diseño era suave y funcional. Lo había hecho bien en la casa a la que había sido llevado, en los lejanos días en que tanto los robots en los hogares como en la industria eran una rareza. Había 4 seres humanos en la casa: señor y señora, y señorita y niña. Naturalmente sabía cuáles eran sus nombres, pero nunca los empleó. Señor se llamaba Gerald Martin. Su propio número de serie era NDR. Con el paso del tiempo había llegado a olvidar los números. Había pasado mucho tiempo, desde luego, pero si hubiera deseado recordarlos, no los hubiera olvidado. Definitivamente, no había deseado recordarlos. Niña había sido la primera en llamarle Andrew, porque no podía pronunciar correctamente las 3 letras. Los demás no hicieron más que imitarla. Niña. Había vivido 90 años y ahora hacía muchos que estaba muerta. Una vez intentó llamarla señora, pero ella no se lo permitió. Y había sido niña hasta su último día.
Andrew había sido programado para cumplir los deberes de mayordomo, camarero e incluso doncella de las señoras. Aquellos fueron días de prueba y experiencia para él y, por supuesto, para todos los robots en cualquier parte, excepto los industriales, los de factorías de experimentación y los de estaciones extraterrestres. Los Martin lo pasaron muy bien con él, y la mitad de las veces no podía cumplir con sus deberes caseros porque señorita y niña querían jugar con él. Fue señorita la primera que entendió cómo podía lograrlo. Te ordenamos que juegues con nosotras, y debes obedecer las órdenes. Lo siento, señorita, pero una orden anterior de señor debe, seguramente, tener prioridad. Pero ella insistió. Lo que papito te dijo es que esperaba que te cuidases de la limpieza de la casa. Eso no puede considerarse una orden. Yo te ordeno ahora. A señor no le importaba. Señor era muy cariñoso con señorita y niña, incluso más que señora. Y Andrew lo era también. Por lo menos la influencia que ellas tenían sobre la actuación de Andrew era la misma que en un ser humano hubiera sido llamada cariño. Andrew conocía esos efectos como cariño, porque no poseía ningún otro término para designarlo. Por cierto, que fue para niña para quien Andrew había tallado un dije en madera. Ella se lo había ordenado. Parece que señorita había recibido un regalo de cumpleaños consistente en un dije de marfilita taraceada. Y niña no estaba satisfecha con la diferencia. Niña no tenía más que un pedazo de madera, así que se la dio a Andrew junto con un cuchillo de la cocina. Se lo hizo rápidamente y niña dijo: «Es muy bonito, Andrew. Se lo enseñaré a papito». Señor, no podía creerlo. «¿De dónde sacaste esto, de verdad, Mandy?» Mandy era el nombre que le daban a niña. Cuando niña le aseguró que le estaba diciendo la verdad, señor se volvió hacia Andrew. «¿Has hecho tú esto, Andrew?» «Sí, señor». «¿El dibujo también?» «Sí, señor». «¿De dónde has copiado el diseño?» «Es una representación geométrica, señor, que se acopla al grano de la madera». Al día siguiente, señor le trajo otra pieza de madera, una más grande, y un vibrocuchillo eléctrico. «Haz algo con esto, Andrew. Cualquier cosa que se te ocurra y quieras», dijo. Andrew lo hizo así mientras el señor observaba. Luego se quedó mirando al producto un largo tiempo. Después de aquello, Andrew no volvió a servir a la mesa. Se le ordenó que, en lugar de eso, leyera libros de diseño de muebles, y aprendió a hacer armarios y mesas. «Estas producciones resultan sorprendentes, Andrew», le dijo señor. «Me gusta hacerlas, señor», admitió Andrew. «¿Te gusta?» «Parece como si los circuitos de mi cerebro fuesen más fluidos. Le he oído a usted usar la palabra gustar, y la manera en que usted la usa se acomoda a lo que percibo. Me gusta hacerlo, señor». «3. Gerald Martin llevó a Andrew a la oficina regional de la United States Robots and Mechanical Men Corporation. Como miembro del Parlamento Regional, no tuvo ninguna dificultad en lograr rápidamente una entrevista con el jefe robopsicológico. De hecho, solo por ser miembro del Parlamento Regional, tenía la prerrogativa de poseer un robot, con prioridad, en aquellos lejanos días en que los robots eran escasos. Por aquel entonces Andrew no entendía nada de todo esto, pero años después, tras haber aprendido mucho más, pudo rememorar aquella pasada escena y revivirla con sus propios valores. El robopsicólogo, Merton Mansky, escuchó con el ceño cada vez más fruncido, y más de una vez apenas pudo pararse antes de empezar a tamborilear con los dedos en la mesa. Tenía unas facciones muy marcadas y arrugas en la frente, pero podía ser bastante más joven de lo que parecía. «La robótica no es una ciencia exacta, señor Martin», explicó Mansky. «No puedo explicársela a usted en detalle, pero en la matemática que rige la disposición de los circuitos positrónicos es demasiado complicada como para permitir algo que no sea una solución aproximada. Naturalmente, como lo construimos todo alrededor de las tres leyes, estas son incontrovertibles. Desde luego, sustituiremos su robot». «De ninguna manera», dijo señor. «No se trata de que tenga ningún fallo. Realiza sus deberes a la perfección. La cuestión es que también talla madera con un gusto exquisito, y nunca repite un trabajo. Produce obras de arte». «Qué extraño», dijo Mansky, con gesto confuso. «Desde luego, ahora estamos intentando solo circuitos generales. ¿Cree usted realmente que es un trabajo creativo? Véalo usted mismo». Señor le alargó una esfera pequeña de madera en la que había una escena de juego, en donde las niñas y los niños eran demasiado pequeños como para notarse. Sin embargo, eran de proporciones perfectas,
y armonizaban tan naturalmente con el grano de la madera que incluso éste parecía tallado. ¿Hizo él esto?, dijo Mansky, incrédulo, mientras devolvía el objeto. Puro azar. Algo raro en los circuitos. ¿Pueden ustedes repetirlo? Probablemente no. Nunca hemos tenido noticia de algo parecido a esto. Sospecho que la compañía deseará que le devuelvan el robot para estudiarlo, dijo Mansky. Ni soñarlo, dijo el señor con repentina seriedad. Olvídese de ello. Y, volviéndose hacia Andrew, dijo, vamos a casa. Como desee, señor, respondió Andrew. 4. Señorita salía con chicas y estaba poco tiempo en la casa. Era niña, ya no tan niña como había sido, la que llenaba ahora los horizontes de Andrew. Ella nunca olvidó que la verdadera primera pieza de madera tallada que había preparado fue para ella. La llevaba siempre colgando de una cadena de plata alrededor del cuello. Y fue ella la primera que puso objeciones a la costumbre de señor de regalar los trabajos de Andrew. Vamos, papá, el que quiera un trabajo de estos, que lo pague. Lo vale. No es digno de ti ser codiciosa, Mandy. No por nosotros, papá, por el artista. Andrew nunca había oído esa palabra antes y, cuando tuvo un momento libre, la buscó en el diccionario. Después hubo otra salida, esta vez a ver al abogado de señor. ¿Qué te parece esto, John?, preguntó señor. El abogado era John Feingold. Tenía el pelo blanco y una barriga sobresaliente. El borde de sus lentes de contacto estaba teñido de un verde brillante. Miraba la plaquita que le había dado señor. Es hermosa. Yo ya había oído algo de esto. ¿No son las tallas que hace tu robot? Me refiero al que has traído contigo. Sí, Andrew las hace. ¿No es así, Andrew? Sí, señor, dijo Andrew. ¿Cuánto pagarías por esto, John?, preguntó señor. No puedo decirte, no soy entendido en estas cosas. ¿Creerías que me han ofrecido $250 por esa plaquita? Andrew ha hecho sillas que he vendido por $500. Hay $200,000 en el banco, producto de las obras de Andrew. ¡Cielo santo! ¡Te está haciendo rico, Gerald! Medio rico, dijo señor. La otra mitad está en una cuenta a nombre de Andrew Martin. ¿El robot? Exacto. Y quiero saber si es legal. ¿Legal? El sillón de Feingold rechinó al retreparse. Continuó. No hay precedentes, Gerald. ¿Cómo firmó tu robot los documentos necesarios? Sabe firmar. Así que llevé la firma, pero no lo llevé a él. Bueno, lo que quiero que me digas ahora es qué más hay que hacer. Los ojos de Feingold parecieron dirigirse hacia adentro por un momento. Luego, pensativamente, dijo: Bien, que podemos formar una comisión para que maneje las finanzas en su nombre. Eso pone una capa de amortiguación entre él y el mundo hostil. Mi consejo es no hacer más. Hasta ahora nadie se ha opuesto. Si alguien se opusiera, déjale que presente demanda. ¿Llevarás el caso en el momento en que alguien nos demande? Por un depósito a mi cuenta, definitivamente. ¿Cuánto? Algo como esto, dijo Feingold, señalando la plaquita de madera. Acordado, dijo señor. Feingold cloqueó al volverse hacia Andrew y preguntó: Andrew, ¿te gusta tener dinero? Sí, señor. ¿Qué piensas hacer con el dinero? Pagar gastos, señor, que de otra manera tendría que pagar, señor. Así podrá tener ocasión de ahorrar, señor. 5. Tales ocasiones llegaron. Las reparaciones eran caras, y las revisiones lo eran mucho más. Con el paso de los años, los modelos de robots mejoraban, y señor ponía todo su empeño en que Andrew poseyera cada nuevo invento, hasta hacer de él un modelo de excelencia metálica. Todo fue pagado con el dinero de Andrew. Insistió en ello. Solamente su cerebro positrónico permaneció intocado. Señor, insistió en ello. Los nuevos modelos no son tan buenos como tú, Andrew, decía. Los nuevos robots no valen nada. La compañía ha aprendido a hacer los circuitos más precisos, más detallistas, más asegurados. Los nuevos robots no ofrecen alternativas ni sorpresas. Hacen aquello para lo que los han fabricado, y nunca se desvían. Te prefiero a ti. Gracias, señor.
Y todo esto es obra tuya, Andrew. No lo olvides. Estoy seguro de que Mansky se decidió a terminar con los circuitos generales en cuanto pudo estudiarte un poco. No le gusta la imprevisibilidad. ¿Sabes cuántas veces solicitó que te devolviéramos para poder estudiarte a su gusto? 9 veces. Ninguna de ellas se lo permití, y ahora que se ha jubilado, puede que tengamos un poco de paz. Poco a poco el pelo del señor se fue volviendo ralo y gris, y su cara empezó a tener papadas, mientras Andrew tenía mucho mejor aspecto que cuando lo trajeron a la casa por primera vez. Señora se había enrolado en una colonia de arte en algún lugar de Europa, y señorita era poetisa en Nueva York. Escribían algunas veces, no con demasiada frecuencia. Niña estaba casada, y vivía no muy lejos de allí. Decía que no quería abandonar a Andrew. Cuando nació niño, ella permitió a Andrew que manejara el biberón para alimentarle. Con el nacimiento de un nieto, Andrew no se dio cuenta de que, por fin, señor tenía a alguien que sustituyera a los que se habían ido, así que no le pareció tan inconsecuente acercarse a él y hacerle la petición. Señor, es muy amable de su parte el permitirme que gaste el dinero a mi gusto. Es tu dinero, Andrew. Solamente porque usted lo quiso así, señor. No creo que hubiera ninguna ley que le hubiera impedido manejarlo todo. La ley no es suficiente para persuadirme a que haga algo mal, Andrew. A pesar de todos los gastos y a pesar de las contribuciones, señor, tengo cerca de $600,000. Ya lo sé, Andrew. Y deseo dárselos a usted, señor. No los tomaré, Andrew. A cambio de algo que usted puede darme, señor. Ah, ¿y qué es ello, Andrew? Mi libertad, señor. ¿Tú qué? Deseo comprar mi libertad, señor. 6. No fue fácil. Señor se puso rojo y dijo, «¡Dios santo!». Giró sobre sus talones y se alejó con toda dignidad. Precisamente fue Niña la que le convenció con argumentos desafiantes y ásperos en presencia de Andrew. Durante 30 años, ninguno había tenido el menor reparo en hablar de cualquier cosa estando Andrew delante, fuese o no una conversación relacionada con él. Era solamente un robot. Papá, ¿por qué tomas esto como una ofensa personal? Continuará con nosotros, continuará leal a la casa. No puede evitarlo, está impreso dentro de él. Todo lo que desea es un cambio de palabras. Quiere que se sepa que es libre. ¿Es eso tan malo? ¿No se lo ha ganado de sobra? Cielo santo, los dos, él y yo, hemos estado hablando de ello durante años, ¿eh? Así que lleváis años hablando de ello, ¿eh? Sí, señor. Y una y otra vez ha pospuesto el decírtelo por miedo a herir tu susceptibilidad. He tenido que obligarle a que te lo dijera. Él no sabe lo que es libertad, solo es un robot. Papá, no le conoces. Ha leído todo lo que hay en la biblioteca. Yo no sé cómo siente por dentro, pero tampoco lo sé de ti. Cuando hablas con él te das cuenta de que reacciona ante las distintas abstracciones como tú o como yo. ¿Qué otra cosa puede importarte? Si las reacciones de cualquier otro son como las tuyas, ¿qué más puedes pedirle? La ley no aceptará esa actitud, dijo señor, enfadado. Atiende tú. Se volvió hacia Andrew, con una deliberada irritación en la voz. No puedo declararte libre, a menos que lo haga legalmente. Si esto llega a los tribunales, no solamente no obtendrás tu libertad, sino que la ley tomará a su cargo el asunto de tu dinero. Te dirán que un robot no puede poseer dinero, ni ganarlo. ¿Merece todo este jaleo la pérdida de tu dinero? La libertad no tiene precio, señor, dijo Andrew. Incluso una posibilidad de libertad merece cualquier dinero. 7. Al parecer, el tribunal también opinaba que la libertad no tenía precio, y podía decidir que no había dinero, por mucha que fuera su cantidad, suficiente para que un robot la adquiriese. El sencillo razonamiento del fiscal regional que representaba a aquellos que habían formado un movimiento de clase para oponerse a la libertad fue este. La palabra libertad no tiene significado cuando se aplica a un robot. Solamente un ser humano puede ser libre. Lo dijo varias veces, en los momentos en que parecía más adecuado, despacio, bajando su mano rítmicamente sobre la mesa que tenía delante, para reforzar cada palabra. Niña pidió permiso para hablar por Andrew. Se la llamó a declarar por su nombre completo, algo que Andrew no había oído pronunciar nunca.
Amanda Laura Martin Charnell puede comparecer ante este tribunal. Gracias, señoría. No soy abogado y desconozco el protocolo adecuado para expresarme, pero tengo la esperanza de que se me escuche el significado y se perdonen las palabras. Entendamos lo que significa ser libre en el caso de Andrew. Desde cierto punto de vista, él es libre. Creo que han pasado 20 años, por lo menos, desde que alguien de la familia Martin le ordenara hacer algo que él no hubiera decidido hacer por iniciativa propia. Pero estamos en el derecho de darle, si queremos, una orden para realizar algo, expresándola tan duramente como nos parezca, porque es una máquina que nos pertenece. Pero, ¿qué razón podemos tener para colocarnos en tal posición si nos ha servido bien durante tanto tiempo, tan lealmente, y cuando ha ganado tanto dinero para nosotros? No nos debe nada. La deuda está enteramente en el otro lado. Si nos estuviera prohibido legalmente colocar a Andrew en servidumbre involuntaria, incluso así, nos serviría voluntariamente. Hacerle libre sería solamente un juego de palabras, pero que significan mucho para él. Tendría para él un valor total, y a nosotros no nos costaría nada. Durante un momento pareció como si el juez reprimiese una sonrisa. Dijo: Entiendo sus razones, señorita Charney. El caso es que no hay nada legislado a este respecto, y tampoco tenemos precedentes. Hay, sin embargo, la tácita asunción de que solamente el hombre puede gozar de libertad. Yo puedo establecer una nueva ley aquí, suponiendo que no la revoque un tribunal de más alta jurisdicción. Veamos, ¿qué dice el robot? Andrew. Sí, señoría. Era la primera vez que Andrew hablaba ante un tribunal, y el juez pareció momentáneamente sorprendido por el timbre humano de su voz. ¿Por qué deseas ser libre, Andrew? ¿Por qué te interesa tanto serlo? ¿Le gustaría a usted ser un esclavo, señoría?, preguntó Andrew. Pero tú no eres un esclavo. Tú eres un robot excelente, un genio de robot, según lo que me han explicado, con una capacidad artística que no tiene igual. ¿Qué más podrías hacer si fueras libre? Quizá no más que lo que hago ahora, señoría, pero con mayor alegría. Se ha dicho en esta sala que solamente un ser humano puede ser libre. Me parece que solamente el que tenga el deseo de ser libre puede ser libre. Yo deseo ser libre. Y este fue el razonamiento que decidió al juez. El párrafo crucial de su sentencia fue: no hay derecho a denegar la libertad a ningún ente que tenga una mente lo suficientemente desarrollada como para entender el concepto y desear el estado. Finalmente, la sentencia fue mantenida por el Tribunal Supremo Mundial. 8. Señor seguía contrariado, y su árida voz le hacía sentir a Andrew como si estuviera cortocircuitado. No deseo tu condenado dinero, Andrew. Lo tomaré solamente porque si no lo hiciera no te sentirías libre. Desde ahora en adelante puedes seleccionar tus propias ocupaciones y realizarlas como te plazca. No te volveré a dar ninguna clase de órdenes, excepto esta. Haz lo que te parezca. Pero todavía soy responsable de ti. Esto es parte de la sentencia del tribunal. Espero que comprendas esto. No seas irascible, papá, interrumpió Niña. La responsabilidad no es ninguna tarea pesada. Sabes bien que no tendrás que hacer nada. Las 3 leyes todavía permanecen. Entonces, ¿de qué manera es libre? ¿No están los seres humanos atados por sus leyes, señor?, replicó Andrew. No voy a discutir contigo. Señor salió de la habitación, y Andrew le vio con muy poca frecuencia después de aquello. Niña venía a verle a menudo en la casita que le habían construido y habilitado. No tenía cocina, desde luego, ni baño. Tenía solo 2 habitaciones. Una de ellas era una biblioteca, y la otra una mezcla de almacén y taller. Andrew tenía muchos encargos y trabajó mucho más como robot libre que antes, hasta que pagó todo el coste de la casa, e incluso la escritura fue puesta a su nombre. Un día, George, vino a verle. Niño había insistido en la cuestión de su nombre después de la decisión del tribunal. Un robot libre no llama a nadie niño, dijo George. Yo te llamo Andrew, y tú debes llamarme George. Su preferencia fue pronunciada como una orden, así que Andrew le llamó George. Pero Niña siguió siendo niña. El día que George vino a verle, fue para decirle que Señor se estaba muriendo. Niña estaba en la cabecera de la cama, pero Señor deseaba que estuviera también Andrew. La voz de Señor era todavía entera y fuerte, aunque parecía incapaz de hacer muchos movimientos.
luchó para poder levantar la mano. Andrew, dijo. Andrew, no me ayudes, George. Estoy solamente muriéndome, no paralítico. Andrew, me alegra que seas libre. Solamente quería decirte eso. Andrew no supo qué decir. Nunca había estado al lado de un moribundo antes, pero sabía que era la forma humana de dejar de funcionar. Era un desmantelamiento involuntario e irreversible y Andrew no sabía qué decir que fuese apropiado a la ocasión. Lo único que pudo hacer fue permanecer de pie, absolutamente silencioso y absolutamente inmóvil. Cuando todo hubo terminado, Niña le dijo: «Puede parecerte que él no fue muy amistoso contigo hacia el final, Andrew, pero era viejo, ya sabes, y parece que le hizo mella el que quisiera ser libre». Entonces Andrew encontró las palabras. «Yo nunca hubiera sido libre sin él, niña». 9. Solamente después de la muerte del señor, comenzó Andrew a ponerse ropas. Al principio empezó con un viejo par de pantalones, un par que George le había dado. Para esas fechas, George se había casado y era abogado. Se había unido al bufete de Feingold. El viejo Feingold había muerto hacía mucho, pero su hija había continuado con el bufete. Finalmente, la firma social se llamó Feingold and Martin, y así permaneció incluso cuando la hija se retiró y nadie de los Feingold tomó su lugar. El día en que Andrew se vistió por primera vez, el nombre de Martin había sido recientemente añadido a la firma. George había intentado no reírse la primera vez que Andrew quiso ponerse los pantalones delante de él, pero para los ojos de Andrew la sonrisa era perfectamente patente. George enseñó a Andrew cómo manipular la carga estática para permitir que los pantalones se abrieran, ponerlos alrededor de la mitad inferior de su cuerpo y cerrarlos. Le hizo incluso una demostración con sus propios pantalones, pero Andrew se daba cuenta de que le llevaría una buena cantidad de tiempo y pruebas hasta conseguir el movimiento único y fluido que estaba viendo. Pero, ¿por qué quieres ponerte pantalones, Andrew? Tu cuerpo es tan perfectamente funcional que es una pena cubrirlo, especialmente cuando estás libre de preocupaciones relativas a la temperatura o a la modestia, y el material no tiene una caída apropiada sobre tu metal. Andrew mantuvo su razonamiento. No son los cuerpos humanos hermosamente funcionales, George, y, sin embargo, os cubrís. Por abrigo, por limpieza, por protección, por adorno, nada de eso se puede aplicar a ti. Me siento desnudo, sin ropas. Me siento extraño, George, respondió Andrew. ¿Extraño? Andrew, hay millones de robots en la Tierra hoy. En esta región, de acuerdo con los últimos censos, hay tantos robots como hombres. Ya lo sé, George. Hay robots haciendo todo tipo de trabajos imaginables. Y ninguno de ellos lleva ropas. Y ninguno de ellos es libre, George. Poco a poco, Andrew fue incrementando su guardarropa. Se sentía un poco inhibido por las sonrisas de George y por las miradas de la gente que venía a encargarle trabajos. Podía ser tan libre como quisiera, pero tenía grabado un programa muy cuidadosamente detallado en relación con su comportamiento con la gente, y solo podía avanzar por pasos contadísimos. Un abierto rechazo le hubiera vuelto atrás muchos meses. No todos le aceptaban como ser libre. No podía resentirse por eso, pero tenía dificultades en sus procesos razonadores cuando pensaba en ello. Sobre todo, tenía tendencia a no ponerse ropas, y no demasiadas cuando suponía que iba a recibir la visita de Niña. Ella era más vieja ahora, y pasaba buenas temporadas en climas más cálidos. Pero, cuando volvía, la primera cosa que hacía era visitarle. En una de sus visitas, George le dijo, con un cierto rictus de tristeza: «Me ha convencido, Andrew. Me voy a presentar a la legislatura el año próximo. Ella me dice, de tal abuelo, tal nieto». «De tal abuelo», repitió Andrew. «Quiero decir que yo, George, el nieto, seré igual que señor, el abuelo, que fue congresista». «Sería muy agradable, George, si señor estuviera todavía». Hizo una pausa porque no quería decir funcionando. Le pareció inadecuado. «Vivo», dijo George. «Sí, yo también pienso en el viejo monstruo, con bastante frecuencia». Andrew pensó a menudo en esta conversación. Se había dado cuenta de su propia incapacidad de diálogo cuando hablaba con George. De alguna manera, el lenguaje había cambiado desde que construyeron a Andrew con un vocabulario incluido. Por otra parte, George usaba un lenguaje familiar que Niña y señor nunca habían empleado.
¿Por qué tendría que haberse referido a señor como monstruo, si seguramente esta no era la palabra apropiada? Ni siquiera podía consultar Andrew sus propios libros. Eran viejos y la gran mayoría trataban sobre carpintería, sobre arte o diseño de muebles. No había ninguno sobre lenguaje, ninguno sobre el comportamiento humano. Concluyó que debía buscarse los libros adecuados y que, como robot libre, no tenía por qué consultar a George. Iría a la ciudad y haría uso de la biblioteca. Fue una decisión triunfante, y sintió crecer tanto su electropotencial que tuvo que interponer un circuito de resistencia. Se vistió un traje completo, incluida una cadena en bandolera tallada. Él hubiera preferido la de plástico resplandeciente, pero George había dicho que las de madera eran más apropiadas y que el cedro pulido era también mucho más valioso. Había recorrido ya unos 30 metros desde la casa cuando una cierta resistencia al movimiento, que se había ido acumulando, le detuvo. Desactivó el circuito de resistencia y, cuando esto no pareció suficiente, volvió a la casa y escribió en una cuartilla: «He ido a la biblioteca». La puso, bien a la vista, encima de su banco de trabajo. Diez. Andrew no llegó a la biblioteca. Había estudiado el mapa, conocía la ruta, pero no los detalles de ella. Las señales no se parecían mucho a los símbolos del mapa y terminó por dudar. Terminó por pensar que se había equivocado en algo, porque todo lo que veía le parecía extraño. Había adelantado o cruzado a varios robots de campo, pero en ese momento no veía a ninguno para poder preguntarle. Pasó un vehículo y no paró. Andrew se mantenía irresoluto, lo que significaba tranquilamente inmóvil, porque había visto a dos seres humanos que atravesaban el campo y venían hacia él. Los encaró con un giro. Ellos cambiaron ligeramente de dirección para acercarse a él. Un momento antes venían hablando ruidosamente. Él había oído sus voces, pero ahora estaban silenciosos. Tenían el aspecto que Andrew asociaba con la incertidumbre humana, y eran jóvenes, aunque no demasiado. ¿Alrededor de 20? Andrew no era capaz de acertar la edad humana. ¿Podrían describirme la ruta hacia la biblioteca de la ciudad, por favor? Uno de ellos, el más alto de los dos, cuyo altísimo sombrero le alargaba aún más, casi hasta hacerle grotesco, dijo, no a Andrew, sino dirigiéndose al otro. Es un robot. El otro, que tenía una nariz bulbosa y abultados párpados, dijo, no a Andrew, sino al otro. Va vestido. El alto castañeteó los dedos. Es el robot libre. He oído que tienen un robot en casa de los Martin que no pertenece a nadie. ¿Por qué otra razón iría vestido? Pregúntale, dijo el de la nariz. ¿Eres el robot de los Martin? Preguntó el alto. Soy Andrew Martin, señor, dijo Andrew. Bien, quítate las ropas. Los robots no se visten. Y le dijo al otro, ¡qué cosa más desagradable! ¡Mírale! Andrew dudó. Hacía tantísimo tiempo que no había oído una orden en ese tono de voz que los circuitos de la segunda ley se sobrecargaron. Quítate las ropas, te lo ordeno, repitió el alto. Lentamente, Andrew empezó a quitarse las ropas. Déjalas caer, dijo el alto. La nariz dijo, si no pertenece a nadie, puede ser tan nuestro como de cualquier otro. De todas maneras, dijo el alto, nadie se puede oponer a lo que hagamos. No estamos dañando la propiedad de nadie. Se volvió hacia Andrew. Ponte cabeza abajo. La cabeza no está hecha para... empezó Andrew. Es una orden. Si no sabes cómo hacerlo, prueba, de todas maneras. Andrew dudó otra vez. Después se dobló hasta poner su cabeza en el suelo. Intentó levantar las piernas, pero cayó pesadamente. —¡Quieto ahí! —dijo el alto. Y, después, dirigiéndose al otro. —Podemos desarmarlo. ¿Has desarmado alguna vez un robot? —¿Nos dejará? ¿Cómo puede impedírnoslo? No había manera de que Andrew se lo impidiera, si le ordenaban con suficiente energía que no se resistiera. La segunda ley de obediencia prevalecía sobre la tercera ley de autopreservación. De cualquier manera, no podría defenderse sin, quizás, herirlos, y eso significaba transgredir la primera ley. Ante tal pensamiento, sintió que se contraía ligeramente cada unidad motora y se estremeció tendido allí. El alto se acercó y le empujó con el pie. Es muy pesado. Creo que necesitaremos herramientas. Podemos ordenarle que se desarme él mismo, dijo la nariz. Tiene que ser muy divertido ver cómo lo intenta. Hombre, sí, dijo el alto pensativamente. Pero vamos a alejarle de la ruta. Si pasa alguien por aquí... Era demasiado tarde. Venía realmente alguien,
y era precisamente George. Desde donde yacía tendido, Andrew le había visto coronar un ligero desnivel en la distancia. Le hubiera gustado hacerle algún tipo de señal, pero la última orden había sido «quieto ahí». Ahora George venía corriendo, y llegó al lugar de la escena un poco lanzado. Los dos jóvenes retrocedieron un poco y se quedaron a la espera, atentos. «Andrew, ¿ha pasado algo malo?», preguntó George con ansiedad. «Estoy bien, George», respondió Andrew. «Entonces levántate. ¿Qué pasó con tus ropas?» «¡Hey, tío! ¿Es tu robot?», preguntó el más joven. George se dio la vuelta rápido. «Este no es el robot de nadie. ¿Qué ha pasado aquí?». «Le pedimos muy educadamente que se quitara las ropas. ¿Qué te importa a ti si no es tu robot?». George se volvió a Andrew. «¿Qué estaban intentando, Andrew?». «Tenían la intención de ver cómo podían desmembrarme. Habían decidido trasladarme a un lugar más tranquilo y ordenarme que me desarmara yo mismo». George miró a los dos jóvenes, y su barbilla tembló. Los jóvenes no se amilanaron, y continuaron allí sonriendo. «¿Qué vas a hacer, gordo?», dijo el alto, con sorna. «¿Nos vas a atacar?». «No, no lo necesito», dijo George. «Este robot ha estado con mi familia durante 75 años. Nos conoce y nos valora más que a ninguna otra persona. Voy a decirle que los dos estáis amenazando mi vida y que planeáis matarme. Le pediré que me defienda. En el dilema entre vosotros y yo, me escogerá a mí. ¿Sabéis lo que os pasará cuando os ataque?». Los dos estaban retrocediendo imperceptiblemente, incómodos. George dijo, rápido: «Andrew, estoy en peligro y en trance de ser herido por estos dos jóvenes. Adelántate hacia ellos». Andrew lo hizo. Y los dos jóvenes no esperaron. Echaron a correr. «Está bien, Andrew. Tranquilo», dijo George. Parecía enervado. Hacía mucho tiempo que había dejado atrás la edad en que podía pelearse con un joven, y mucho menos con dos. «No podría haberlos herido, George. Estaba viendo que ellos no te atacaban». «No te ordené atacarlos. Solo te dije que avanzaras hacia ellos. Su propio temor hizo el resto». «¿Cómo pueden temer a un robot?». «Es una enfermedad de la humanidad, una de la que todavía no se ha curado. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Andrew? Menos mal que encontré tu nota. Estaba a punto de volverme y alquilar un helicóptero cuando te vi. ¿Cómo se te metió en la cabeza ir a la biblioteca? Yo te hubiera traído todos los libros que necesitaras». «Soy un...», empezó Andrew. «Robot libre. Sí, sí, ya lo sé. ¿Y qué querías de la biblioteca?». «Deseo saber más acerca de los seres humanos, acerca del mundo, de todo. Y quiero saber más de los robots, George. Quiero escribir una historia de los robots». George puso su mano en el hombro del otro. «Bueno, vamos a casa. Pero primero recoge tus ropas. Andrew, hay 1 millón de libros sobre robótica, y cada uno de ellos incluye una historia de esa ciencia. El mundo está cada vez más saturado, no solamente de robots, sino de información acerca de ellos». Andrew negó con la cabeza, un gesto humano que había empezado a adoptar últimamente. «No es una historia de la robótica, George. Es una historia de los robots escrita por un robot. Lo que deseo explicar es cómo se sienten los robots con respecto a lo que ha sucedido desde que los primeros fueron aceptados para trabajar y vivir en la Tierra». George alzó las cejas, pero no respondió nada. 11. Niña había celebrado su 83 cumpleaños, pero no había nada en ella que describiese falta de energía o determinación. Usaba más su bastoncillo para los gestos que para ayudarse a andar. Escuchó el relato con indignada furia. «George, eso es horrible. ¿Quiénes eran esa pareja de rufianes?». «No sé. Ya no importa. De todas maneras, no hicieron ningún daño». «Podían haberlo hecho. Eres abogado, George, y si te encuentras en buena posición se debe enteramente al talento de Andrew. El dinero que él ganó es la base de todo lo que tenemos. Él significa la continuidad de esta situación en la familia, y no voy a permitir que se le trate como un juguete de cuerda». «¿Qué quieres que haga, madre?», preguntó George. «He dicho que eres abogado. ¿No me escuchas? De la manera que sea, levanta un atestado y fuerza a la legislatura regional a pronunciarse sobre los derechos de los robots y a proclamar las leyes necesarias. Lleva todo el asunto al Supremo Mundial si es necesario. Estaré mirándote, George, y no te toleraré ninguna evasiva». No admitía la más mínima broma, así que lo que empezó como una forma de seguir la corriente a la terrible seriedad de una vieja dama, terminó siendo un asunto de amor propio, porque tenía suficiente enredo legal como para hacerlo interesante. Como asociado principal de Feingold and Martin, George trazó la estrategia.
pero dejó el trabajo detallado a sus compañeros jóvenes, y la mayor parte de él a su hijo Paul, que también era miembro del bufete y que tenía que informar casi todos los días a su abuela. A su vez, ésta discutía el caso a diario con Andrew. Andrew estaba enormemente interesado. Su trabajo en el libro de los robots se iba retrasando una y otra vez, mientras investigaba los argumentos legales e incluso, a veces, hacía sugerencias tímidas. George me dijo, el día que fui atacado, que los seres humanos han estado siempre temerosos de los robots, dijo un día. Mientras lo estén, no es probable que los tribunales y los legisladores se sientan muy propensos a trabajar a favor de los robots. ¿No debería hacerse algo en pro de la opinión pública? Así que, mientras Paul trabajaba en los tribunales, George actuó en las tribunas públicas. Le proporcionó el placer de ser menos protocolario y, algunas veces, incluso llegó a verter el nuevo y holgado estilo que él llamaba de tapicería. «No te vayas a pisar los faldones en la tribuna, papá», le decía Paul, en broma. «Haré todo lo posible», respondía George, muy en situación. En una ocasión habló ante los editores de los noticiarios en su convención anual, y les dijo, entre otras cosas, «Si, por razón de la segunda ley, podemos exigir a cualquier robot obediencia sin límites en cualquier asunto que no lleve implícito daño al ser humano, eso quiere decir que un ser humano, cualquier ser humano, tiene un tremendo poder sobre un robot, cualquier robot. Particularmente, teniendo en cuenta que la segunda ley anula a la tercera, cualquier ser humano puede utilizar la ley de obediencia para transgredir la ley de autoprotección. Puede ordenarle a cualquier robot que se dañe a sí mismo o que se destruya, por cualquier razón, o incluso sin razón alguna. ¿Es esto justo? ¿Trataríamos a un animal de esa manera? Incluso un objeto inanimado que nos ha dado tan buen servicio tiene el derecho de nuestra consideración. Y un robot no es insensible, no es un animal. Puede pensar suficientemente bien como para hablar con nosotros, razonar con nosotros, bromear con nosotros. Podemos tratarlos como amigos, podemos asociarlos a nuestros trabajos, y podemos dejar de darles algunos de los frutos de esa amistad, algunos de los beneficios de la camaradería. Si el hombre tiene el derecho de dar al robot cualquier orden que no incluya daño para el ser humano, debe tener la decencia de no dar nunca al robot una orden que lleve implícito daño para el robot, a menos que la seguridad humana lo requiera así, en forma tajante. Al gran poder acompaña siempre gran responsabilidad. Y si el robot tiene 3 leyes para proteger al hombre, ¿es demasiado pedir que el hombre tenga 1 o 2 leyes para proteger al robot? Andrew tenía razón. La batalla sobre la opinión pública era la clave de los tribunales y legislaturas. Finalmente se promulgó una ley que enunciaba las condiciones bajo las cuales se prohibían órdenes lesivas para los robots. Tenía una enorme complejidad y los castigos a las transgresiones eran inadecuados, pero el principio quedaba ya establecido. El día de la promulgación por la legislatura mundial coincidió con el de la muerte de Niña. Pero no era una coincidencia. Niña se aferró desesperadamente a la vida durante el último debate y se relajó solamente cuando le llegaron noticias de la victoria. Su última sonrisa fue para Andrew. Sus últimas palabras fueron: «Ha sido bueno para nosotros, Andrew». Murió con su mano entrelazada a la de él, mientras su hijo, la nuera y los niños permanecían a una respetuosa distancia de ambos. 12. Andrew esperó pacientemente cuando el robot recepcionista desapareció en la oficina interior. El recepcionista pudo haber usado el intercomunicador, pero, incuestionablemente, estaba alterado por tener que lidiar con otro robot en lugar de con un ser humano. Andrew pasó el tiempo dándole vueltas a la cuestión en su mente. ¿Podía desrobotizado usarse como un análogo de deshumanizado, un término metafórico, suficientemente divorciado de su significado literal de origen como para aplicarlo a los robots, o por la misma razón a las mujeres? Frecuentemente le surgían tales problemas a medida que iba avanzando en su libro sobre los robots. El obstáculo de tener que expresar todas las posibles complejidades con frases apropiadas había incrementado indudablemente su vocabulario. De vez en cuando alguien entraba en la habitación y le hacía objeto de su curiosidad. En estos casos no intentaba evitar la mirada. Se la devolvía a cada uno de ellos, que a su vez la desviaban hacia otro lado. Finalmente, Paul Martin salió. Le miró sorprendido, hasta el punto que Andrew podía dilucidar si una mirada era de sorpresa. Paul se había decidido a usar el pesado maquillaje que la moda imponía a ambos sexos. Esto hacía más firmes los rasgos medianamente blandos de su cara. A Andrew no le gustaba.
Había descubierto que su desagrado por el aspecto de los humanos no producía en ellos incomodidad mientras no lo expresara verbalmente. Incluso podía escribir su desaprobación, y estaba seguro de que no había sido siempre así. Entra, Andrew. Lamento haberte hecho esperar, pero había algo que tenía que terminar. Entra. Me dijiste que tenías que hablar conmigo, pero no creí que te refirieras a hacerlo aquí, en la ciudad. Si estás ocupado, Paul, no tengo inconveniente alguno en esperar. Paul echó una mirada al dibujo de sombras cambiantes de la pared que actuaba como reloj, y dijo: «Puedo disponer de algún tiempo. ¿Has venido solo?» «Alquilé un automatomóvil». «¿Alguna dificultad?», preguntó Paul, con algo más que un vestigio de ansiedad. No esperaba ninguna. Mis derechos están protegidos. Aquello incrementó un poco más la ansiedad de Paul. «Andrew, ya te he explicado que la ley es puramente nominal en casi todas las condiciones, y si sigues insistiendo en ponerte ropas, finalmente tendrás dificultades, como aquella primera vez». «Que fue la única. Siento que te hayas disgustado, Paul». «No, no es eso. Míralo desde este punto de vista. Eres virtualmente una leyenda viva, Andrew, y eres demasiado valioso, de muchas maneras distintas, para tener derecho a exponerte a peligros. A propósito, ¿qué tal va tu libro?» «Estoy muy cerca del final, Paul. El editor está muy contento». «Bien». «No estoy seguro de que le guste el libro como tal libro. Creo que espera vender muchos ejemplares porque está escrito por un robot, y eso es lo que le entusiasma. Lo cual es muy humano, me temo. No me disgusta. No importa cuál sea la razón. El caso es que venda, porque eso significa dinero, y estoy necesitándolo. Abuela te dejó. Niña fue muy generosa y estoy seguro de poder contar con la familia para seguir ayudándome, pero estoy contando especialmente con los derechos de autor del libro para dar el próximo paso». «¿Qué próximo paso?» «Deseo entrevistarme con el presidente de la US Robots and Mechanical Men Corporation. He estado intentando concertar una cita, pero hasta el momento no he tenido éxito. La corporación no colaboró nada conmigo para escribir el libro, así que esta nueva negativa no me ha sorprendido». Paul parecía realmente divertido. «Cooperación es lo último que puedes esperar. Tampoco cooperaron con nosotros en nuestra batalla por los derechos de los robots. Bien al contrario. Y no es difícil ver por qué. Concede derechos a un robot y la gente no querrá comprarlos». «En todo caso», dijo Andrew, «si tú los llamas, seguramente podrás concertar una cita para mí». «No creo que me tengan a mí más consideraciones que a ti, Andrew. Pero quizá puedas hacerles entender que con la entrevista conmigo pueden evitar una nueva campaña, lanzada por Feingold and Martin, para robustecer los derechos de los robots un poco más». «¿No será eso una mentira, Andrew?» «Sí, Paul, y yo no puedo mentir. Esa es la razón por la que espero que llames». «Qué bien. Tú no puedes mentir, pero sí puedes convencerme de que mienta yo, ¿no es eso? Cada vez te haces más humano, Andrew». 13. No fue fácil concertar la cita, incluso con todo el peso del nombre de Paul, pero finalmente se concertó. Cuando tuvo lugar, Harley Smythe Robertson, que era descendiente por el lado materno del fundador original de la compañía y que había adoptado el guión para indicarlo, se mostraba más que incómodo. Estaba acercándose a la edad de jubilación y todo el período de presidencia lo había dedicado a la cuestión de los derechos de los robots. Tenía una capa delgadísima de cabello gris sobre su cráneo, no llevaba maquillaje, y sus miradas a Andrew denotaban chispazos ocasionales de hostilidad. Andrew comenzó la conversación. «Señor, hace casi un siglo que fui informado por un Merton Mansky, de esta compañía, que las matemáticas que gobernaban el planteamiento de los circuitos positrónicos eran demasiado complicadas como para permitir algo que no fueran soluciones aproximativas y que, por lo tanto, mis propias capacidades no eran completamente predecibles». Eso fue hace un siglo. Smythe Robertson dudó, y luego continuó con tono helado. «Señor, eso no es ya cierto. Nuestros robots son hechos ahora con precisión total, y cada uno está preparado exactamente para su trabajo». «Sí», dijo Paul, que había venido, según lo aseguró, para convencerse de que la corporación jugaba limpio. «Con el resultado de que el recepcionista necesita que le guíen en cuanto los sucesos se apartan, aunque sea muy ligeramente, de lo previsto». «Sería mucho más enojoso si se viera en el trance de improvisar», dijo Smythe Robertson. «Entonces ustedes ya no hacen robots que, como yo, sean flexibles y adaptables». «No los hacemos». «La investigación que he realizado para mi libro», dijo Andrew, «me ha llevado a la conclusión de que soy el robot más antiguo de los actualmente operantes».
El más antiguo de los actuales, dijo Smythe Robertson, y el más viejo que existirá. Ningún robot es útil después de 25 años de uso. Los hacemos traer y los sustituimos por modelos nuevos. Ningún robot de los manufacturados en el presente es útil después de su 20º año, dijo Paul, con un deje de sarcasmo cada vez más patente en su voz. Andrew es absolutamente excepcional a este respecto. Andrew, siguiendo el plan que se había trazado, continuó. Como el robot más viejo en el mundo, y como el más flexible de todos ellos, supongo que soy suficientemente fuera de serie como para merecer un trato especial por parte de la compañía. De ninguna manera, dijo Smythe Robertson, más embarado que nunca. Su peculiaridad es un motivo de preocupación para la compañía. Si usted estuviera en alquiler, en lugar de haber sido, por un percance afortunado, una venta directa, habría sido reemplazado hace mucho tiempo. Pero esa es precisamente la cuestión, dijo Andrew. Soy un robot libre y me poseo a mí mismo. Así que he venido a verle a usted y a pedirle que me reemplace. Usted no puede hacerlo sin el consentimiento del dueño. Hoy día el consentimiento es una extorsión resultante del alquiler, pero en mis tiempos esto no sucedía. Smythe Robertson parecía sorprendido y perplejo y, por un momento, guardó silencio. Andrew se descubrió, mirando al holograma de la pared. Era una máscara mortuoria de Susan Calvin, santa patrona de todos los robotistas. Había muerto hacía casi 2 siglos, pero, como resultado de la redacción de su libro, Andrew se había familiarizado tanto con ella que casi podía convencerse de haberla conocido en vida. ¿Cómo puedo reemplazarle a usted por usted?, preguntó Smythe Robertson finalmente. Si le reemplazo a usted, como robot, ¿cómo puedo donarle el nuevo robot a usted, si, por el mismo acto del reemplazo, usted ha dejado de existir? Sonreía con satisfacción irónica. No es tan difícil, interpuso Paul. El asiento de la personalidad de Andrew está en su cerebro positrónico, y es la única parte que no puede reemplazarse sin crear un nuevo robot. Por lo tanto, el cerebro positrónico es Andrew, el poseedor. Cualquier otra parte del cuerpo robótico puede ser sustituida sin afectar la personalidad del robot, y esas partes son la posesión del cerebro del robot. Andrew quiere proveer a su cerebro con un nuevo cuerpo robótico, creo yo. Exacto, dijo Andrew, despaciosamente. Y luego, dirigiéndose a Smythe Robertson, usted ha manufacturado androides, ¿no es eso? Robots que tienen toda la apariencia exterior de los seres humanos, incluida la textura de la piel. Sí, lo hemos hecho. Funcionaban perfectamente bien, con su piel fibrosa de síntesis, igual que los tendones. Virtualmente no contenían metal en ningún sitio, excepto el cerebro. Sin embargo, eran tan resistentes como los robots de metal. A igualdad de peso, eran más fuertes. Paul pareció interesado. Preguntó. No sabía yo eso. ¿Cuántos hay en existencia? Ninguno, dijo Smythe Robertson. Eran mucho más caros que los modelos de metal, y una investigación de mercado demostró que no eran un producto aceptable. Parecían demasiado humanos. Presumo que la corporación conserva la capacidad de hacerlos. Andrew estaba impresionado. Aceptada esta presunción, deseo solicitar que se me sustituya por un robot orgánico, un androide. Dios santo, dijo Paul, absolutamente sorprendido. Completamente imposible, dijo Smythe Robertson, totalmente embarado. ¿Por qué es imposible?, preguntó Andrew. Por supuesto, que pagaré cualquier precio que sea razonable. No hacemos androides. Ustedes han decidido no manufacturar androides, interpuso Paul rápidamente. Eso no es lo mismo que ser incapaces de hacerlos. No importa esa diferencia, respondió Smythe Robertson. La fabricación de androides va contra las leyes públicas. No hay leyes contra ello, dijo Paul. No importa, no los hacemos, y no los haremos. Paul aclaró su garganta. Dijo. Señor Smythe Robertson, Andrew es un robot libre dentro de la jurisdicción de unas leyes que protegen sus derechos. Es usted consciente de ello, supongo. Lo sé demasiado bien. Este robot, en aras de esta libertad, escoge vestir ropas. El resultado es que ha de sufrir humillaciones a manos de gente inconsciente que proceden contra las leyes que prohíben humillar a los robots. Es muy difícil perseguir a unos ofensores que cuentan con el apoyo general de los jurados que deben decidir sobre inocencia o culpabilidad. US Robots lo entendió así desde el principio. El bufete de su padre, desafortunadamente, no. Mi padre está ya muerto. Pero lo que yo veo es que tenemos aquí una clara ofensa con un fin definido. ¿De qué está usted hablando?, preguntó Smythe Robertson. Mi cliente, Andrew Martin, mi cliente desde este momento, es un robot libre que tiene derecho a requerir de US Robots and Mechanical Men Corporation su necesidad de reemplazo.
algo que la compañía concede a cualquiera que ha poseído un robot durante más de 25 años. De hecho, es la compañía quien insiste en tal sustitución. Paul sonreía y se expresaba con facilidad. El cerebro positrónico de mi cliente, prosiguió, es el dueño del cuerpo de mi cliente, que tiene a su vez más de 25 años. El cerebro positrónico requiere el reemplazo del cuerpo y se ofrece a pagar cualquier suma razonable por un cuerpo androide, como tal sustitución. Si usted se niega a tal petición, mi cliente ha de sufrir humillaciones y le demandará judicialmente. Si bien es cierto que la opinión pública no apoyará en general la demanda de un robot en este caso, permítame recordarle que la US Robots no es aceptada por el público ni goza de sus simpatías, incluso los que usan más los robots. Pero puede que sea también resentimiento por el poder y la riqueza de la US Robots y su monopolio mundial. Cualquiera que sea la causa, el resentimiento existe. Pienso que encontrará usted preferible no tener que enfrentarse a una demanda judicial, especialmente porque mi cliente es rico, y vivirá durante muchos siglos más sin tener ninguna razón que le impida la continuación de la batalla judicial por tiempo ilimitado. Smythe Robertson había ido poniéndose morado. «Está usted intentando forzarme a...» «No le fuerzo a nada», dijo Paul. «Si usted desea rehusar la razonable petición de mi cliente, puedo hacerlo a su entero gusto y discreción, y saldremos de aquí sin decir una palabra más. Pero les demandaremos, lo cual es ciertamente nuestro derecho, y usted finalmente va a salir perdiendo». «Bien». «Veo que está a punto de acceder», dijo Paul. «Puede que tenga alguna duda, pero al final lo hará. Permítame, entonces, que le señale un último punto. Si en el proceso de transferencia, desde su cuerpo actual hasta el orgánico que le va a sustituir, el cerebro de mi cliente sufriera el más mínimo daño, no descansaré jamás hasta haber arrasado los cimientos de esta compañía. Si fuera necesario, daré todos los pasos para movilizar la opinión pública contra ella, en el caso de que uno solo de los circuitos del cerebro de platino iridio de mi cliente haya sido rozado». Se volvió a Andrew y preguntó, «¿Estás de acuerdo con todo esto, Andrew?» Andrew dudó durante un minuto completo. Había allí la aprobación de una mentira, extorsión, acosamiento y humillación de un ser humano. Pero no había daño físico. Se dijo a sí mismo. No había daño físico. Se las arregló, finalmente, para pronunciar un debilísimo sí. «14. Sentía como si le estuvieran construyendo de nuevo. Durante días, durante semanas, finalmente durante meses, Andrew tenía la sensación de que no era él mismo y de que la más simple de sus acciones debía pasar a través de una barrera de dudas. «Te han dañado, Andrew». Paul estaba irritado. «Pondremos una demanda». «No. Debes...» Andrew hablaba despacísimo. «Nunca serás capaz de probar algo como... malicia. Malicia. Además, cada vez estoy más fuerte. Mejor. Es el tratar de hacerlo. Trauma. Después de todo, nunca hubo tal antes». Andrew podía sentir su cerebro desde el interior. Ningún otro podía hacerlo. Sabía que estaba bien, y durante los meses que tardó en alcanzar la coordinación plena y el aprendizaje total positrónico, empleó muchas horas delante del espejo. No era del todo humano. La cara estaba estirada, demasiado estirada, y los gestos pecaban de excesivamente deliberados. Le faltaba el libre y descuidado movimiento de los seres humanos, pero quizá lo lograría con el tiempo. Por lo menos, ahora podría ponerse ropa sin la anomalía ridícula de una cara de metal acompañando al traje. Finalmente, se decidió a decir: «Volveré al trabajo». «¿Significa eso que estás bien?», dijo Paul. «¿A qué te vas a dedicar ahora? ¿A escribir otro libro?» «No», dijo Andrew seriamente. «Mi vida es demasiado larga para permitir que una ocupación me aferre y me retenga siempre. En el principio me sentí artista, antes que todo, y puedo volver a ello. Después fui historiador, y puedo volver a ello también cuando quiera. Pero ahora siento deseos de ser robobiólogo». «¿Quieres decir robopsicólogo?» «No. Eso significaría el estudio del cerebro positrónico, y por el momento no me siento inclinado a hacerlo. Según me parece, un robobiólogo estaría interesado en el estudio del cuerpo unido a esa clase de cerebro». «¿No es eso un robotista?» «Un robotista trabaja con un cuerpo de metal. Yo estudiaría un cuerpo humanoide orgánico, de cuya clase yo tengo el único, por lo que sé.
Estás estrechando tu campo. Como artista, eras dueño de toda concepción. Como historiador te ocupabas principalmente de los robots. Como robobiólogo te ocuparás únicamente de ti mismo. Parece que es así, afirmó Andrew. Andrew tuvo que comenzar desde lo más elemental, porque no sabía nada de biología ordinaria y casi nada de ciencia. Fue una figura familiar en las bibliotecas, donde se pasaba horas enteras delante de los índices electrónicos con un aspecto perfectamente normal con sus trajes. Los pocos que sabían que era un robot jamás le molestaban. Añadió una habitación a su casa y preparó allí un laboratorio. Su biblioteca se incrementaba también. Pasaron los años. Un día Paul vino a verle y le dijo: «Es una pena que hayas dejado de trabajar con la historia de los robots. He oído decir que la US Robots está adoptando directrices totalmente nuevas». «¿Qué han hecho?», preguntó Andrew. «Están fabricando computadoras centrales, gigantescos cerebros positrónicos que se comunican por microondas con cualquier número de robots, desde 6 hasta millares. Los robots no tienen cerebro de ninguna clase. Son solamente los miembros de un solo y enorme cerebro, y las dos partes quedan separadas físicamente». «¿Es eso más eficiente?». US Robots asegura que lo es. Fue una determinación que tomó Smythe Robertson antes de morir, y me parece que lo hizo como escarmiento contra ti. US Robots está decidida a no hacer jamás un tipo de robot que pueda proporcionarles la clase de disgustos que les diste tú, y por esa razón separan el cerebro de los cuerpos. El cerebro no tendrá cuerpos que quiera cambiar, y el cuerpo carecerá de cerebro que se encapriche con algo. «Es absolutamente sorprendente», continuó Paul, «la influencia que tú, Andrew, has tenido en la historia de los robots. Fue tu capacidad artística la que impulsó a la US Robots a preparar robots más exactos y especializados. Fue tu libertad la que originó la proclamación del principio de los derechos del robot. Fue tu insistencia en requerir un cuerpo androide lo que determinó a la US Robots a fabricar cerebros y cuerpos separados». «Supongo», dijo Andrew pensativamente, «que, al final, la compañía fabricará un enorme cerebro que maneje miles de millones de cuerpos robóticos. Todos los huevos estarán en una sola cesta. Peligroso. Improcedente desde todos lados». «Creo que estás en lo cierto», dijo Paul. «Pero no tengo esperanzas de que ese cambio pueda hacerse en menos de un siglo, y, para entonces, yo ya no estaré vivo. De hecho, ni siquiera sé si viviré el año próximo». «Paul», gritó Andrew, afectado. «Los hombres somos mortales, Andrew». Paul se encogió de hombros. «No somos como tú. No tiene demasiada importancia, pero determina un punto de considerable trascendencia. Yo soy el último de los Martin humanos. El dinero que manejo ahora personalmente pasará a un fideicomiso a tu nombre y, por cualquier predicción que pueda hacerse para el futuro, permanecerás económicamente próspero». «Innecesario», dijo Andrew con dificultad. A pesar de todo el tiempo transcurrido, no podía acostumbrarse a la muerte de los Martin. «No discutamos. Así es como tiene que ser, y así será. Cambiamos de tema. ¿A qué te dedicas ahora?» «Estoy diseñando un sistema que permita a los androides, que me permita, obtener energía de los hidratos de carbono, en lugar de obtenerla de las células atómicas». «Así que tendrás que comer y respirar». Paul alzó las cejas en un gesto de sorpresa. «Sí». «¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando en eso?» «Hace bastante tiempo ya. Creo que he llegado a obtener el diseño de una cámara de combustión adecuada para una descomposición catalizada y dirigida». «¿Y por qué, Andrew? Seguro que la célula atómica es infinitamente mejor. Quizá lo sea en algunos aspectos, pero la célula atómica es inhumana». 15. Consumió mucho tiempo, pero Andrew lo tenía. En primer lugar, no quiso hacer nada definitivo hasta que Paul hubo muerto en paz. Con el deceso del biznieto de señor, Andrew se sintió más expuesto a un mundo hostil y, quizá por esa razón, determinó más firmemente seguir adelante en el camino que había escogido. Pero no estaba realmente solo. Si bien un hombre había muerto, la firma Feingold and Martin vivía, porque una compañía no muere más de lo que muere un robot. El bufete tenía trazado su camino, y lo seguía como una máquina. Por medio del fideicomiso y a través de la firma de abogados, Andrew continuó siendo rico. A cambio de una gran prima anual, Feingold and Martin gestionaron todos los aspectos legales de la nueva cámara de combustión. Pero, cuando llegó para Andrew el momento de visitar a US Robots and Mechanical Men Corporation, lo hizo solo. Una vez había ido con señor, otra con Paul. Esta, la tercera vez, lo hizo solo y con forma humana. US Robots había cambiado.
La planta de fabricación se había llevado a una estación espacial, como había ocurrido, al compás del crecimiento, con muchas industrias. Con ella se habían ido muchos robots. La Tierra se estaba convirtiendo en un parque, con su población estabilizada de 1.000 millones de personas y una cantidad similar de robots, de los que quizá solamente un 30% tenían cerebro independiente. El director de investigaciones era Alvin McDescu, de cutis y pelo oscuro, una pequeña y puntiaguda perilla y vestido a la moda de aquellos días, solo con una banda pectoral por encima de la cintura. Andrew, por su parte, iba completamente cubierto, según la moda de varias décadas atrás. McDescu estrechó la mano de su visitante y le dijo: «Le conozco, por supuesto, y me alegro mucho de verle. Usted es nuestro producto más notable, y es una pena que el viejo Smythe Robertson se mostrara tan hostil con usted. Podríamos haber hecho un buen montón de cosas con usted». «Todavía pueden ustedes», dijo Andrew. «No, no lo creo. Ha pasado la ocasión. Hemos tenido robots en la Tierra durante más de un siglo, pero eso está cambiando. Volverán al espacio y los que queden aquí serán ejemplares sin cerebro». «Pero quedo yo. Y yo estoy en la Tierra». «Cierto. Pero no parece que quede mucho de robot en usted. ¿Qué es lo que desea ahora?» «Ser menos robot todavía. Supongo que soy orgánico, así que deseo una fuente de energía orgánica. Tengo aquí los planos». McDescu no los miró a la ligera. Puede que tuviera esa intención al principio, pero se tensó sobre ellos y su interés fue incrementándose. Después de un buen rato dijo: «Esto es notablemente ingenioso. ¿Quién lo diseñó?» «Yo lo hice», dijo Andrew. McDescu le miró muy agudamente, muy atento, y después dijo: «Esto significaría una reforma mayoritaria de su cuerpo, y una reforma experimental, porque esta clase de cambios no se ha intentado nunca. Le aconsejo no hacerla. Permanezca como es ahora». La cara de Andrew tenía medios de expresión muy limitados, pero la impaciencia se mostró bien clara en su voz. «Doctor McDescu, está usted completamente equivocado. No tiene usted elección, salvo acceder a lo que le sugiero. Si tales adminículos pueden instalarse en mi cuerpo, de la misma forma podrían instalarse en los cuerpos humanos. No hay duda acerca de la tendencia a incrementar la duración de la vida humana mediante añadidos protésicos. No los hay mejores que los que yo he diseñado o estoy diseñando. Tal como están las cosas, yo controlo las patentes a través de la firma Feingold & Martin. Estamos perfectamente preparados para meternos en el negocio propio de desarrollar la clase de auxiliares protésicos que terminarán por producir seres humanos con muchas de las características de los robots. En tal caso, el negocio de ustedes sufrirá las consecuencias. Sin embargo, si ustedes operan ahora en mí y están de acuerdo en hacerlo en el futuro en circunstancias similares, recibirán permiso para hacer uso de las patentes y controlar la tecnología de aplicación a los robots e, igualmente, a la protesización de los seres humanos. Por supuesto que el permiso inicial no se concederá hasta que la primera operación haya terminado con éxito, y después de haber dejado pasar el tiempo suficiente para demostrar que no hay consecuencias adversas. Andrew sintió muy escasas inhibiciones a causa de la primera ley, mientras imponía tan duras condiciones a un ser humano. Estaba aprendiendo a razonar que lo que podía, a primera vista, parecer crueldad, a la larga era bondad y buenos deseos. McDescu estaba completamente aturdido. Dijo: «Esa es una cuestión fuera de mis atribuciones. Debe ser una decisión de la corporación, y llevará algún tiempo». «Puedo esperar razonablemente», dijo Andrew, «pero solo razonablemente». Y pensó con satisfacción que el mismo Paul no lo hubiera hecho mejor. XVI. Tardaron solamente el tiempo razonable, y la operación fue un completo éxito. «Yo estaba verdaderamente en contra de la operación», dijo McDescu, «pero no por las razones que usted pudiera imaginar. No estaba en contra del experimento, caso de haberse realizado en otro cualquiera. Me resistía al pensamiento de dañar el cerebro positrónico de usted. Ahora que tiene usted los circuitos positrónicos interactuando con reflejos nerviosos simulados, hubiera sido muy difícil rescatar un cerebro intacto si algo se hubiera estropeado en el cuerpo». «Yo tenía puesta toda mi confianza en la habilidad de los técnicos de la US Robots», dijo Andrew, «y ahora puedo comer». «Bueno, puede usted sorber aceite de oliva, lo que requerirá periódicas limpiezas de la cámara de combustión, tal como le hemos explicado. Opino que es un detalle bastante indelicado. Quizá podría serlo si no tuviera la esperanza de progresar más. La autolimpieza no es un logro imposible. De hecho, estoy desarrollando un mecanismo que se atreverá con alimentos sólidos, en los que puede esperarse alguna fracción incombustible,
como si dijéramos sustancias indigeribles que deberán ser desechadas. Entonces tendrá usted que conformar un ano. O algo equivalente. ¿Qué más, Andrew? Todo lo demás. ¿También genitales? Mientras se ajusten a mis planes. Mi cuerpo es un lienzo en el que intento pintar. Macdescu esperó el complemento de la oración y, cuando le pareció que no sería finalizada, la completó él mismo. ¿Un hombre? Veremos, dijo Andrew. Esa es una deleznable ambición, Andrew. Es usted mucho mejor que un hombre. Empezó a desmejorarse desde el momento en que optó por un cuerpo orgánico. Mi cerebro no ha sufrido. No, desde luego, eso lo puedo certificar. Pero ahora, Andrew, todo este caudal de innovaciones protésicas que sus patentes hacen posible va a ser comercializado con su nombre. Se le reconoce como inventor, y se le adjudican todos los honores correspondientes, como debe ser. ¿Por qué ha de jugar usted más con su cuerpo? Andrew no contestó. Llegaron los honores. Aceptó ser miembro de varias sociedades famosas, incluida una que se dedicaba a la nueva ciencia establecida por él, que él llamaba robobiología, pero que, después, vino a llamarse protésica. En el sequicentenario de su construcción le fue ofrecida una cena homenaje en su honor, precisamente en la US Robots. Si Andrew encontró alguna ironía en este hecho, se la guardó para sí mismo. Alvin Macdescu interrumpió temporalmente su jubilación para presidir esta cena. A sus 94 años de edad, se conservaba vivo gracias a los implantes protésicos que, entre otras cosas, suplían las funciones de su hígado y riñones. La cena alcanzó su momento culminante cuando Macdescu, después de un corto discurso emocionado, alzó su copa para brindar por el robot sesquicentenario. XVII. Fue la protésica lo que, al final, sacó a Andrew fuera de la Tierra. En las décadas que siguieron a la celebración de su sesquicentenario, la Luna llegó a ser un mundo más terráqueo que la Tierra en todos los aspectos, excepto en el tirón gravitacional, y en sus ciudades subterráneas había una población bastante densa. Los auxiliares protésicos, allí, debían tener en cuenta la menor gravedad. Andrew pasó 5 años con los protesiólogos en la Luna para hacer las adaptaciones necesarias. Cuando no estaba trabajando, se dedicaba a mezclarse con la población de robots, cada uno de los cuales le trataba con la obsequiosidad debida a un hombre. Volvió a una Tierra que parecía monótona y silenciosa en comparación, y visitó las oficinas de Feingold and Martin para anunciar su vuelta. El presidente actual del bufete, Simon DeLong, se mostró sorprendido. «Nos avisaron que volvía usted, Andrew». Casi se le escapó, señor Martin. «Pero no le esperábamos hasta la semana próxima». Me estaba impacientando, dijo Andrew, decidido. Estaba deseando entrar en materia. En la Luna, Simon estaba al cargo de un equipo de investigación compuesto por 20 científicos humanos. Allí yo daba órdenes que nadie se atrevía a discutir. Los robots de la Luna me guardaban las mismas deferencias que a un ser humano. ¿Por qué, entonces, no soy un ser humano? Mi querido Andrew, había una extraña mirada en los ojos de DeLong. Como usted acaba de explicar, tanto los robots como los seres humanos le tratan como a un humano. Por lo tanto, usted es un ser humano, de facto. Ser un ser humano de facto no es suficiente. Deseo no solamente ser tratado como un ser humano, sino poder ser identificado, legalmente, como uno. Deseo ser un humano de jure. Bueno, eso es otra cosa muy distinta. Aquí nos vamos a encontrar con los prejuicios humanos y con el hecho indudable de que, no importa cuán humano pueda usted parecer o cuántas sean sus similitudes con un ser humano, usted no es un ser humano. ¿De qué forma no lo soy?, preguntó Andrew. Tengo la forma de un ser humano y los órganos equivalentes a un ser humano. De hecho, mis órganos son idénticos a los de un ser humano que lleve auxiliares protésicos. He contribuido a la cultura humana artística, literaria y científicamente tanto como cualquier ser humano que viva ahora. ¿Qué más se puede pedir? Yo, por mí, no le pediría nada más. La dificultad estriba en que es necesaria la promulgación de una ley por la legislatura mundial para definirle a usted como un ser humano. No espero que eso pueda ocurrir. ¿Con quién puedo hablar de la legislatura? Quizá con el presidente del Comité de Ciencia y Tecnología. ¿Puede concertarme una cita? Usted no necesita ningún intermediario. En su posición actual... No, conciértela usted. Ni siquiera se le ocurrió a Andrew pensar en que estaba dando una orden a un ser humano. Quizá porque se había acostumbrado tanto a ello en la Luna. Deseo que él sepa que el bufete Feingold and Martin está comprometido en esto conmigo hasta el final. Bueno, considere... Hasta el final, Simon. En 173 años he contribuido de una manera u otra a la marcha de la firma.
Me he sentido obligado a miembros determinados de ella en el pasado. Ahora no lo estoy. Más bien, ahora se han cambiado las tornas y estoy haciendo requisición de las deudas. Haré todo lo que pueda, dijo DeLong. 18. El presidente del Comité de Ciencia y Tecnología era el de la región oriental de Asia, y era una mujer. Su nombre era Chi Lising, y sus ropas transparentes, oscurecidas solamente en aquellos puntos que ella quería, la hacían parecer envuelta en plásticos. Estoy de acuerdo con sus deseos de adquirir derechos humanos plenos, dijo ella. Hubo muchas ocasiones en la historia en la que segmentos enteros de la población humana lucharon por alcanzar derechos humanos completos. Sin embargo, ¿qué derechos puede usted aspirar a tener que no tenga ya? Una cosa tan simple como mi derecho a la vida, aseguró Andrew. Un robot puede ser desmantelado en cualquier momento. Un ser humano puede ser ejecutado en cualquier momento. La ejecución solamente puede llegar tras un proceso legal adecuado. No se necesita juicio ninguno para desmantelarme. Solamente la voz de un ser humano con autoridad es suficiente para terminar conmigo. Además, Andrew intentó desesperadamente que no se transparentara ningún signo de solicitud, pero se sentía traicionado por sus tonos de voz y sus gestos cuidadosamente ensayados. La verdad es que deseo ser un hombre. Lo he estado deseando a lo largo de 6 generaciones de seres humanos. Li Sing le miró con sus oscuros y simpáticos ojos. Dijo: La legislatura puede aprobar una ley declarándole a usted humano. Puede emitir una ley que declare la condición humana de una estatua de piedra. Ahora bien, que lo hagan o no, es otra cosa. Yo diría que es tan probable en el primer caso como en el segundo. Los componentes del Congreso son tan humanos como el resto de la población, y siempre queda ese resto de sospecha contra los robots. ¿Incluso ahora? Incluso ahora. Estaremos todos fácilmente de acuerdo en que usted se ha ganado el mérito de ser humano y, sin embargo, seguiremos teniendo miedo de haber establecido un precedente indeseable. ¿Qué precedente? Soy el único robot libre, el único de mi tipo, y nunca habrá otro. Puede usted preguntárselo a la US Robots. Nunca es una palabra demasiado grande, Andrew. O, si usted prefiere, señor Martin, porque para mí es un placer tenerle a usted por humano. Encontrará usted que la mayoría de los legisladores del Congreso no estarán dispuestos a establecer un precedente de ese tipo, no importa lo poco significativo que el precedente sea como tal. Señor Martin, tiene usted toda mi comprensión, pero no puedo animarle a usted a que tenga confianza. Desde luego, se retrepó en el asiento y su frente se frunció. Desde luego, si el asunto se pone al rojo vivo, puede que se origine un cierto sentimiento dentro y fuera de la legislatura con relación al desmantelamiento que usted ha mencionado. Puede que piensen que el mejor camino para resolver el dilema es hacerle desaparecer a usted. Tenga esto en cuenta antes de llevar el asunto adelante. ¿Es que no habrá nadie?, dijo Andrew con firmeza, que recuerde las técnicas de protésica, algo que es casi enteramente mío. Le parecerá cruel, pero no lo recordarán. O si lo recuerdan, será un argumento en contra de usted. La gente dirá que usted solamente lo hizo por su propio beneficio. Se dirá que fue solamente una campaña para robotizar a los humanos o para humanizar a los robots. En cualquiera de los casos se tomará la peor parte. Usted nunca ha sido parte de una campaña de odio político, señor Martin, pero le aseguro que será puesto en un grado tal de vileza que ni usted ni yo podemos imaginar. Y habrá gente que lo crea. Deje las cosas como están. Se levantó, y su figura parecía pequeña y aniñada, junto a la figura sentada de Andrew. Si decido luchar por mi situación humana, ¿estará usted de mi lado? Estaré tanto como lo pueda estar, contestó ella después de pensar. Si en un momento determinado esa posición pudiera amenazar mi futuro político, puede que tenga que abandonarle, teniendo en cuenta que este asunto no es parte de mis convicciones básicas. Estoy intentando ser sincera con usted. Gracias. No necesito pedir más. Intento llevar esta lucha adelante, sean cuales sean las consecuencias. Le pediré su ayuda, mientras usted pueda dármela. XIX. No fue una lucha directa. Feingold Martin aconsejaron paciencia y Andrew, aunque con desgana, se avino a ello, tras considerar que podía tener una provisión infinita de ella. Entonces Feingold Martin empezaron una campaña para centrar y restringir el campo de combate. Promovieron una demanda denegando la obligación de pagar una deuda a un individuo con un corazón artificial,
basándose en la asunción de que un órgano robot depriva de humanidad, y, con ella, de todos los derechos constitucionales de los seres humanos. Llevaron el asunto con excelente táctica y tenazmente, dejándose ganar en cada paso, pero obligando a que las decisiones fueran lo más amplias posible, y llevándolo entonces, por la vía de apelación, hasta el Supremo Mundial. Costó años y millones de dólares. Cuando obtuvieron la decisión final, DeLong organizó lo que parecía una celebración de victoria sobre una pérdida legal. Por supuesto, Andrew asistió a ella en las oficinas de la compañía. «Hemos hecho dos cosas, Andrew», dijo DeLong, «y ambas buenas. Primero, hemos establecido el hecho de que ninguna cantidad de partes artificiales en el cuerpo humano pueden ser causa de que el tal cuerpo deje de ser un cuerpo humano. Segundo, hemos conducido a la opinión pública en este asunto de tal manera que ahora se encuentra unida a una interpretación amplia de humanidad, puesto que no hay un solo ser humano que no espere algo de la protésica, si esta ciencia ha de conservarlos vivos». «¿Y cree que la legislatura me concederá ahora mi humanidad?», preguntó Andrew. «No puedo ser demasiado optimista, no hasta ese punto». DeLong parecía ligeramente incómodo. «Queda todavía el órgano que el Tribunal Supremo Mundial ha empleado como criterio para establecer la humanidad. Los seres humanos tienen un cerebro celular orgánico y los robots tienen un cerebro positrónico de platino e iridio, si es que lo tienen o cuando lo tengan, y desde luego el de usted es un cerebro positrónico. No, Andrew, no me mire de esa manera. Nos falta el conocimiento necesario para duplicar el cerebro celular en estructuras artificiales, hasta tal punto semejante que caiga dentro de las definiciones del Supremo. Ni siquiera usted puede hacerlo». «¿Qué debemos hacer, entonces?» «Intentarlo, por supuesto. Tendremos de nuestro lado a Lee Sing y a un creciente número de miembros del Congreso. El presidente, indudablemente, irá adelante si cuenta con una mayoría en este asunto». «¿Tenemos esa mayoría?» «No, estamos muy alejados de ello, pero la podríamos tener si la opinión pública ahonda en su deseo de ensanchar los límites del concepto de humanidad, de tal manera que pueda extenderse hasta usted. Tengo que admitir que es una probabilidad muy pequeña, pero, a menos que quiera darse por vencido, debemos jugar esta carta». «No tengo ningún deseo de darme por vencido». «20. La miembro del Congreso, Lee Sing, era considerablemente más vieja que cuando Andrew fue a verla la primera vez. Hacía mucho que había abandonado sus ropas transparentes. Tenía el pelo cortísimo y sus vestidos eran tubulares. Y, sin embargo, Andrew seguía vistiendo tan aproximado como podía, dentro de los límites de un gusto razonable, a como cuando lo hizo por primera vez, hacía más de un siglo. «Hemos llegado todo lo lejos que pudimos, Andrew», admitió Lee Sing. «Lo intentaremos de nuevo después del descanso. Pero, para ser sinceros, la derrota es casi segura, y entonces habrá que olvidar el asunto de una vez para siempre. Todos mis más recientes esfuerzos no han conseguido más que aproximarme a una derrota en la campaña electoral que se acerca». «Ya lo sé», dijo Andrew, «y me hace daño. Usted me dijo una vez que me abandonaría si llegara este caso. ¿Por qué no lo ha hecho?» «Se puede cambiar de opinión, ¿no? En cierto aspecto, abandonarle a usted me pareció un precio más caro que mi elección por un nuevo período en la legislatura. Tenga en cuenta que he permanecido en la legislatura durante más de un cuarto de siglo. Creo que es suficiente». «No hay ya ningún medio de cambiar la opinión pública, ¿sí?» «Hemos hecho que cambie todo lo que podía ser razonable. El resto, la mayoría, parece enraizado en sus antipatías emocionales». «Antipatía emocional no es una razón válida para votar una cosa o su contraria. Ya lo sé, Andrew, pero su antipatía emocional se mueve mucho más despacio que su razonamiento. No dan la antipatía como razón». «Entonces, todo se reduce a una cuestión de cerebro», dijo Andrew con cautela. «Pero, ¿es que vamos a permitir que todo se reduzca a una competición de células contra positrones? No hay manera de encontrar una definición funcional. ¿Debemos decir siempre que un cerebro está hecho de esto o de lo otro? ¿No podríamos definir que un cerebro es algo, cualquier cosa, capaz de un cierto nivel de pensamiento?» «Eso no servirá», dijo Lee Sing. «El cerebro de usted está hecho por el hombre, el humano no. El de usted se ha construido, el humano desarrollado. Para cualquier ser humano que intente preservar la barrera entre él mismo y un robot, esas diferencias son una valla de acero de 1 kilómetro de altura y otro de grosor. Si pudiéramos llegar hasta la fuente de la antipatía, la verdadera fuente». «Después de todos sus años», dijo Lee Sing con tristeza,
Está usted intentando hacer que el ser humano razone según la lógica pura. Pobre Andrew. No quiero que se enfade, pero es el robot que hay en usted el que le obliga a ir en esa dirección. No sé, dijo Andrew. Si pudiera conseguir. 1. Continuación. Si pudiera conseguir. Durante mucho tiempo supo que llegaría a esto y, finalmente, estaba con el cirujano. Había encontrado a uno lo suficientemente hábil para el trabajo que había de hacer, lo que significaba un cirujano robot, porque no se podía confiar en ninguno humano en relación con esto, ni por habilidad ni por intención. El cirujano tampoco podría haber realizado la operación en un ser humano. Así que Andrew, después de dejar de lado en el momento de la decisión la triste serie de preguntas que reflejaban el vértigo dentro de sí mismo, había anulado la primera ley diciendo: «Yo también soy un robot». Y luego dijo, tan firmemente como había aprendido de los seres humanos en las décadas pasadas: «Te ordeno que realices la operación en mí». En ausencia de la primera ley, una orden tan firmemente dada por uno que se parecía tanto a un hombre fue suficiente para activar la segunda ley y conseguir el propósito. 21. El sentimiento de debilidad de Andrew era, estaba completamente seguro, imaginario. Sin embargo, se apoyó contra la pared, tan disimuladamente como pudo, porque hubiera sido demasiado revelador sentarse. «El voto final se emitirá esta semana», dijo Lee Sing. «No he sido capaz de dilatarlo más, Andrew, y ahora tenemos que estar preparados para perder. Ese será el final, Andrew. Estoy muy agradecido a su habilidad para posponerlo. Me ha dado el tiempo necesario y me he jugado todo lo que debía». «¿Qué clase de juego fue?», preguntó Lee Sing, preocupada. «No se lo pude decir a usted, ni siquiera a mi gente de Feingold and Martin, porque estoy seguro de que cualquiera me hubiera detenido. Véalo desde este enfoque. Si lo que está en discusión es el cerebro, ¿no es la cuestión más importante el tema de la inmortalidad? ¿Quién mira el aspecto de un cerebro o considera si está fabricado o tiene en cuenta el material de que está hecho? Lo que importa es que las células del cerebro humano mueren, deben morir. Incluso cuando cada uno de los órganos del cuerpo sean reemplazados, las células cerebrales, que no pueden sustituirse sin cambiar y por tanto matar la personalidad, han de morir finalmente. Mis circuitos positrónicos han durado casi 2 siglos sin cambios perceptibles, y pueden durar muchos siglos más. ¿No es esta la barrera fundamental? Los seres humanos no pueden tolerar un robot inmortal. No les importa la duración de una máquina, pero no pueden tolerar a un ser humano inmortal, porque su propia mortalidad es soportable solo porque es universal. Y por esa razón no harán jamás de mí un ser humano. ¿A qué vienen todas esas reflexiones, Andrew?, preguntó Lissing. He quitado el problema de en medio. Hace algunos decenios, mi cerebro positrónico fue conectado a nervios orgánicos. Ahora, una última operación ha reformado las conexiones de tal manera que, lentamente, muy lentamente, el potencial de mis circuitos se agotará. La cara llena de finas arrugas de Lee Sing se mantuvo sin expresión durante un momento. Después, sus labios se comprimieron y dijo: «¿Quiere decir usted que ha arreglado las cosas para morir, Andrew? No puede haberlo hecho. Eso viola la tercera ley». «No», dijo Andrew. «He escogido entre la muerte de mi cuerpo y la muerte de mis aspiraciones y deseos. Haber dejado mi cuerpo vivir a expensas de una muerte mayor es lo que hubiera violado la tercera ley». «Andrew, no servirá de nada. Vuelva a cambiarlo». Lee Sing dijo esto asida al brazo de él, como si fuera a sacudirle. Al final no lo hizo. «No puedo hacerlo. Se me ocasionó demasiado daño. Tengo 1 año de vida, más o menos. Duraré justo hasta el segundo centenario de mi construcción. Fui lo suficientemente débil como para programarlo así». «¿De qué manera puede justificarse? Es usted un insensato, Andrew». «Si me concede los derechos de ser humano, lo justifica. Si no me los concede, pondrá fin a mi lucha. Y eso también lo justifica». Entonces, Lee Sing hizo una cosa que la sorprendió enormemente. Calladamente, se echó a llorar. 22.
Fue extraño cómo esta última hazaña se grabó en la imaginación del mundo. Todo lo que Andrew había hecho antes no había sido suficiente para conmoverles, pero él había aceptado incluso la muerte para ser humano, y el sacrificio era demasiado grande para rechazarlo. La ceremonia final se preparó, con toda deliberación, para su bicentenario. El presidente mundial firmaría el acta y convertiría en ley la voluntad del pueblo. La ceremonia sería difundida en una retransmisión global, radiada al estado lunar e incluso a la colonia marciana. Andrew estaba en una silla de ruedas. Todavía podía andar, pero se tambaleaba. Ante la humanidad espectadora, el presidente mundial dijo: «Hace 50 años fue declarado usted robot sesquincentenario, Andrew». Después de una pausa, y en un tono más solemne continuó: «Hoy le declaramos a usted el hombre bicentenario, señor Andrew». Y Andrew sonrió y extendió su mano para estrechar la del presidente. 23. Los pensamientos de Andrew iban desvaneciéndose lentamente mientras yacía en el lecho. Se agarró a ellos desesperadamente. Hombre, era un hombre. Quería que ese fuera su último pensamiento. Quería disolverse, morir, con aquello. Abrió sus ojos de nuevo y, por última vez, reconoció a Lee Sing, que aguardaba solemnemente. Había otros allí, pero eran solamente sombras, sombras irreconocibles. Tan solo Lee Sing resaltaba contra el mortecino gris. Lentamente, despaciosamente, levantó su mano hacia ella y sintió muy débilmente cómo se la sujetaba. La figura de ella se iba difuminando en sus ojos a medida que sus pensamientos desaparecían. Pero, antes de que la figura femenina se desvaneciera totalmente, un pensamiento fugitivo, final, vino a su mente, y se quedó un momento allí antes de que todo terminara. «Niña», susurró, demasiado bajo para que nadie pudiera oírlo.